Qué bueno ver a todos los hijos. Qué bueno, qué lindo se ven. Qué lindo, qué lindo. Feliz, feliz. Vamos a entrar en materia en esta maravillosa noche. Y lo importante es que crezcamos todos, todos. Óigame esto. Puede ser que usted, puede ser que usted tenga alguna opinión, como quiera que sea. Le pido algo, no se quede callado. Cualquier pregunta, hágala, hágala. No sea tímido, más tímido que yo no hay nadie. Haga preguntas, diga lo que usted crea, porque cuando usted dice, a lo mejor lo que usted dice no está correctamente claro y nosotros todos podemos ayudarnos para que todos crezcamos. Lo importante es que esto es un cuerpo y así todos crezcamos en sabiduría en la palabra del Señor. Bueno, en esta noche seguimos en el capítulo 1, estamos hablando acerca de la genealogía. ¿Alguien me explica por qué Mateo? Vamos a entrar, vamos a ver dónde estamos. Quiero saber si estamos creciendo todos. ¿Alguien me explica por qué Mateo utiliza la genealogía y por qué la genealogía es importante en el gremio judío? Ajá, estamos aquí. ¿Alguien me puede contestar? Para saber la procedencia de la familia. Exactamente. Ese es el primero. Los judíos. Juanito, ¿puedes abrir la cámara, papi? Juanzo, déjame verte, papá. No puedo, papá, estoy comiendo ahora en un rato. Ok, mi amor. Ese es el primer detalle. El primer detalle. Escúcheme. La genealogía es como la identificación de una persona. Bien, volvemos a Chosen. Lo primero que le pregunta una persona a otro, un judío le va a preguntar a otra persona que no conoce quién es tu familia y de dónde tú vienes. Ese es lo primero que ellos hacen para saber qué tan verídicos, qué tan fidedigno, perdón, es la persona y de dónde viene la persona. En esta eh, tradición, en esta cultura, el mestizaje, el mestizaje no era favorecido y no era permitido. Tenía que casarse judío con judío, hebreo con hebreo. Y es importante siempre que el judío le preguntara a otro su procedencia para saber qué que si esta persona es un verdadero judío. ¿Ok? Por eso Mateo establece en el primer capítulo la genealogía para hablar del Mesías, para decirle al gremio judío quién es el Mesías. Y a eso es que nosotros hoy vamos a estudiar acerca de la genealogía de el capítulo 1. Quiero un momentito, abuelo de pájaro, Miriam, tú puedes leer Mateo 1, mamá, si puede, vete a Mateo 1, Reina Valera, y trata de ser un poquito rapidita en la lectura, como es largo y es tedioso, queremos leerlo antes de discutirlo. Mateo 1 más. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Saras, Fares y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abias, y Abias a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sigo? Ay, no, está bueno, está bueno. Parece un rap, parece un rap. Está tremendo esto. Oiga lo interesante, y aquí vamos a entrar en materia en esta noche. El Mateo utiliza la palabra engendró, que es la voz activa, dijimos la semana pasada. Engendró es la voz activa. La voz activa porque engendrar significa una relación sexual. ¿Ok? Entre esa persona y la otra persona. Es la voz activa. Engendrar. Ahora, luego cambia a la pasiva que fue nacido cuando habla de Cristo. Entonces, hablamos la semana pasada que de este modo protege el hecho del nacimiento virginal de María, ¿no? Y hablamos la semana pasada que José fue padre adoptivo de Jesús. Corrijo que había dicho padrastro, no es padrastro, porque si es padrastro, quiere decir que Jesús tuvo otro papá. No, es padre adoptivo. Saquen de la clase la palabra padrastro, porque eso es un gran disparate dicho por Luis Ávila. Se quedó dándome vuelta eso en el cerebelo. Entonces, lo que significa en la forma pasiva que fue nacido Cristo, y aquí en el resumen de la genealogía, la palabra y la pregunta que se hace los comentaristas es ¿por qué usa Mateo la triple enumeración de 14? Si sigues un poquito más adelante, él menciona, Miriam, Mateo menciona en el capítulo 1, si sigues más adelante, menciona de número 14, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Ajá, Yaro. El versículo 17 y el versículo 17, Miriam, léelo. Léelo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14, muy bien. Acuérdense que la numerología es importante cuando estudiamos la Biblia. Esto no lo vamos a estudiar ahora. 7, 14, 3, 4, 40 son números importantes dentro de la hermenéutica. Importante. Aquí el escritor utiliza triple enumeración de 14. Entonces, ¿cuántas generaciones? Vamos a hablar. ¿Cuántos años es una generación? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuántos años es una generación? ¿Alguien lo buscó, lo estudió? Ajá. Dígame, no importa si lo dice erróneo o no. Ajá. 40 años. Muy bien, unos dicen 40, otros dicen 20, otros dicen 30. Una generación fluctúa entre 20 a 40 años. Una generación, ¿ok? Un siglo son 100 años, un milenio son 1000 años. Una generación fluctúa entre 20 a 40 años. Por ende, aquí Mateo utiliza triple enumeración para hablarnos de 14 generaciones cada una. Expresamente lo señala Mateo. El total de las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Muy importante que aquí se hace mención de Cristo la primera vez. Cristo no habla de Yeshua, no habla de Jesús, habla de Cristo. En Mateo claramente dice hasta Cristo. ¿Me equivoco o no? Dice Cristo, dice Cristo. ¿En qué versículo dice Cristo? ¿En el 15 o en el 14? Hasta Cristo. ¿En el 17? No escucho. Sí,
17. 16. En el 16 dice hasta Cristo. Muy bien. Ok. 17. 14 generaciones. Observa que ha enfatizado aquí. Vamos aquí a la tabla. Vamos a la tabla que este señor hizo. Vamos aquí a la tabla en verde. Vamos a la tabla. Bienvenidos los que están llegando. Vamos a la tabla. Aquí, primer grupo, a mano izquierda dice Mateo, primer grupo, en el medio, segundo grupo, tercer grupo, a mano derecha. Aquí vemos todas las generaciones, son 14 generaciones que ha pasado. Recuerde que Mateo va hasta Abraham. Mateo va hasta Abraham. ¿Quién va hasta Adán? ¿Quién dije la semana pasada? ¿Alguien me puede decir? Lucas. Lucas, muy bien, papá, muy bien. Tremendo. Así mismo es. Lucas va hasta Adán. Pero Mateo decide hacerlo más fácil. Vamos a ver de dónde viene Jesús. Me imagino que él buscando. Mateo era muy sabio para bregar con números, para bregar con escrituras, con todas estas cosas. Mateo era muy sabio y él tuvo que buscar toda la genealogía de Jesús para poderla escribir. Y dice que vino aquí primer grupo, primera generación la de Abraham, segunda generación Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, hasta David. Ahí hay 14 generaciones. Luego viene, después de David, el lecho de muerte, le entrega a Salomón y le dice, aquí vas tú. Acuérdate de la ley de Moisés, acuérdate lo que Jehová nos prometió. Y ahí sale Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafá, Joram, Uzías, Jotam. No todos estos reyes fueron buena gente. Hubo reyes malos, sanguíneos, que hicieron lo contrario a lo que Jehová les decía. Pero esto es otro tema. Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías y Jeconías. Luego va, esas son otras 14. El otro grupo de 14 va a Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, otro Jacob, José, que es el de María, hasta Jesús. ¿Ok? ¿Por qué se pone a José aquí? Porque es padre adoptivo. Se tiene que poner en la genealogía. Preguntas hasta ahora. Muy interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. Dime, mamá. Esa genealogía, aunque había mujeres, siempre era el papá el que seguían, porque decía el papá de este, el papá de aquel. Muy así, bien. así. Muy bien. Y esa pregunta llovió la semana pasada, hablando acerca de la mujer. La mujer acuérdate algo, que la mujer, aunque daba luz, siempre la descendencia y la simiente venía del padre, totalmente. ¿Por qué? Porque lo tradicional y el contexto histórico y tradicional y cultural es que la mujer en el Medio Oriente no tiene el valor, no le daban el valor suficiente como al hombre. Por eso cuando tú lees en la palabra que Jesús alimentó a 5,000, ¿qué dice? 5,000 sin incluir mujeres y niños, porque la mujer en el contexto cultural del Medio Oriente, entiéndase Medio Oriente como los islámicos, perdón, como los árabes, como los egipcios, babilónicos, todas esas razas no valoraban, sacaban de la ecuación a la mujer. Por eso Mateo rompe el esquema en su genealogía cuando lo escribe. No estoy hablando del grupo de los 14. En la genealogía, cuando la escribe, habla acerca de 5 mujeres. 5 mujeres. Rompió el esquema. Eso es tan poderoso como que Jesús vino a cambiar la historia del mundo. Porque la mujer fue y sigue siendo un valor sobrenatural creado por Dios. Y eso es sumamente poderoso.
Entonces, bam. Vamos a hablar acerca del primer grupo. Ese primer grupo que ustedes tienen allí, ténganlo allí presente, se relaciona con el primer objetivo, el de demostrar que están entrando gente, hermano, perdónenme acá, de demostrar que Jesús es hijo de Abraham y por tanto es miembro del linaje escogido y heredero del convenio que Dios hizo con este patriarca, el convenio abrámico, el pacto abrámico. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas hablamos de los pactos? Hablamos del pacto de Adán, del pacto de Abraham, del pacto de Noé. At least happen to come over here do this is boring. This is boring. I wanted to evacuate all of us, go somewhere else. Ok, tuve que sacarla obligatoriamente. Perdón, pero es que no, cada vez que cierro el micrófono me abre. Ok, muy bien. Perdón. Tuve que sacar a alguien aquí, no sé quién era. Esto le hace acreedor a Jesús. Esto le hace acreedor a todas las promesas hechas. Jehová le hizo promesas a Abraham y se renovaron esas promesas en Isaac y en Jacob. Por eso él recibe estas promesas por descender de Judá, lo que le hace miembro de una de las 12 tribus de Israel. Miembro de una de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se le llama a Jesús? El león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Este grupo comienza con el patriarca Abraham y termina con el primer rey de la familia, que es el rey David. Muy bien. Ese segundo grupo que está ahí con ustedes se relaciona con el segundo objetivo Este segundo grupo se relaciona, este que está aquí, con el segundo objetivo, el de demostrar que Jesús es descendiente de la casa real. ¿Ok? Entienda el contexto espiritual de Mateo. Mateo no es poca cosa, hermano. Mateo es uno, aunque el libro se escribió después que Jesús, más o menos para el año 100, el libro sale a causar guerra entre ellos mismos. Este libro de Mateo salió a causar guerra espiritual entre este mismo grupo hebreo. Porque Mateo se va espiritual totalmente y le dice a los judíos, mira, este Mesías, este Jesús que está aquí, que es el Cristo, viene, demuestro yo que viene hijo de Abraham, y que viene con linaje escogido y heredero del convenio que Dios hizo con Abraham. Esa es la primera parte de este grupo de Abraham. Y luego el segundo grupo le deja saber al pueblo de Israel, al pueblo judío, que demuestra que es descendiente de la casa real y acreedor al trono de Israel como rey de los judíos. Y los judíos no van a entender eso y nunca lo entendieron. Por eso esta sección muestra a través de que personajes descienden sus derechos, que a través de que personajes como estos descienden sus derechos legales al trono. Y para acomodar los personajes en un conjunto de 14 elementos, Mateo se permite tomar algunas licencias
brincando un poco entre generación a fin de demostrar únicamente personajes principales en el legado real. En otras palabras, aquí tú no vas a ver personajes que no hicieron y no trascendieron. Tú vas a ver aquí personajes que trascendieron aún en la maldad, que se desviaron de la palabra de Jehová. Él los está añadiendo. Y personajes que operaron en la voluntad de Jehová. El tercer grupo, que es este que está aquí, se relaciona, aunque dice el autor, indirectamente con el tercer objetivo. Vamos para atrás, vamos para atrás. El objetivo del primer grupo, ¿qué es? Demostrar que Jesús es hijo de Abraham. Este primer grupo. El segundo grupo, que Jesús es descendiente de la casa real, que viene, que es verdaderamente rey, que espiritualmente los que aceptaron a Jesús lo vieron espiritual. Los que literalmente querían ver a Jesús como un rey de verdad, igual o mejor o más bello que David y más peleón que David, no lo pudieron ver. El tercer objetivo de este grupo es demostrar a Jesús como que el Mesías prometido. El Mesías prometido. Por eso es importante que usted tome esta genealogía. No haga como yo lo hacía antes, que yo al primer capítulo le pasaba por alto. No, al contrario, tiene una función sumamente poderosa y especial en la vida de Jesús para el pueblo judío. Cuando una persona le pregunte, como así preguntó Juanzo, contestó Juanzo rápidamente. ¿Por qué? Pues se presenta a Jesús al judío con todo este familión para que sepa la calidad de hombre, número uno. Número dos, que es genuino, hebreo, judío de judíos. Y tercero, que este Mesías es el prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Preguntas hasta ahora. Estamos claros como un barril de brea. Preguntas. Seguimos. Hay un escritor, Tasker, escribe algo que a mí me provoca mucha curiosidad. Dice, Mateo ha sido sugerido como muy probable, que la importancia que Mateo halló en el número 14 es que el valor numérico de las consonantes hebreas que constituyen la palabra David suman esa cantidad. Eso es un punto aparte, no tiene que anotarlo. Ahora, debe notarse que los tres periodos indicados aquí resaltan vigorosamente el primero, que comprende, o sea, vamos a ir suave porque no quiero enredarlos. Tenemos que notar que cada grupo de 14, el primer grupo, se resaltan vigorosamente el uno con el otro, para dejarle saber al pueblo entero judío y al mundo entero que verdaderamente este Jesús que se profetizó es el verdadero Jesús que estaban esperando, que no es un impostor. Recuerden que en alguna parte, Mateo 24, Jesús les dice a ellos y nos dice a nosotros, cuidado con los falsos cristos. ¿Por qué? Porque habían gente que se estaban haciéndose pasar como el Mesías prometido, ¿ok? Como el Mesías, y engañaban a la gente haciéndose pasar como soldados, mire, el engaño siempre ha estado, porque el Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y por ende iban a causar conmoción entre todo el pueblo, porque como había una profecía, y se recuerdan que la palabra toda es inspirada por Dios, toda la palabra debidamente
que después corregimos, debidamente inspirada. Esos profetas se inspiraron en el Señor, en el Espíritu Santo, para dejarle saber al mundo quién era que iba a venir. Y por ende, usted no cree que habían 2 o 3 por ahí, como van a las casas con chapa de con Edison, y te dicen yo soy con Edison y no son de con Edison, ¿no? Pues por ende, todo eso ha existido toda la vida, ha existido la falsedad. Y para evitar eso, es importante que el pueblo entendiera quién era Jesús. Y el que venía iba a tener unas cualidades especiales que solamente, fíjate, y en la película tú te das cuenta que la gente se da cuenta, tú verdaderamente eres, tú eres el que eres. ¿Por qué? Porque había un montón de Cristos por ahí dando vueltas. Había un montón de farsantes. Había un montón de farsantes haciéndose pasar el Mesías. Y esa es la parte importante de esto, de esta genealogía. Esto es importante. El primero comprende los patriarcas, comprende el de los patriarcas y los jueces, el segundo el de los reyes, el tercero es de la denominación gentil. Estamos hablando de los 3 grupos. El primer grupo comprende el de los patriarcas y los jueces. El segundo grupo comprende el de los reyes y el tercer grupo es la dominación gentil. Ahora, algo importante en estos versículos, antes de llegar al nacimiento, que habla de hasta Cristo. Hasta Cristo. Y esto es bien significativo porque significa literalmente hasta Cristo, hasta el Mesías. Hay un escritor que coopera mucho con Bacon, Morrison, hace esta acertada observación y se las voy a leer. Y dice, y de este modo, el evangelista pasa del empleo de la palabra Cristo como mero nombre propio para usarlo como apelativo hasta el Mesías, es decir, preeminentemente ungido, el más alto de todos los reyes, el más sacerdotal de todos los sacerdotes, tanto como el más inspirador e inspirado de todos los profetas, portavoz de Dios. Eso está, esa opinión del tipo a mí casi me hace hablar lengua. Fuera de liga. Aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estamos que si cogemos un examen hoy, partimos el examen por la mitad. No es una pregunta, solamente para enforzar lo que estás diciendo. Dime. Me acuerdo que una amiga mía me quiso hacer ver en un pasado de que Jesús se juntó con María Magdalena y estuvieron hijos. Por eso hasta Cristo, porque de ahí no nació más en esa línea, hasta Cristo, ahí terminó, ahí culminó. Excelente. Por eso hasta Cristo. Excelente punto y excelente ayuda, de verdad que sí. Nunca ha habido y nunca va a haber un nacimiento virginal, escogido y enviado como Cristo. Nunca. Nacimiento de Jesús, versículos 1, 18 al 25, Miriam, capítulo 1, 18 al 25, mamá. Y manténlo por ahí abierto para que podamos discutir ciertos puntos aquí. Capítulo 1 de Mateo, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es traducido Dios por nosotros. Y cuando, perdóname un momento, y cuando vamos a Isaías 7:14, para que ustedes vean cómo se cumple, vaya a Isaías 7:14, Yaro, búscame, o Sarita, cualquiera de las dos. Isaías 7:14, manténlo ahí tú, Miriam, no te vayas de ahí, quédate ahí, mi amor. Isaías 7:14. Esto fue dicho por el profeta hace 750, 800 años antes, casi un milenio atrás. Ajá, ¿quién lo tiene? 7:14. Yo. Ajá. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ajá, Evelyn, déjalo ahí, mamá, gracias. Ajá, Yaro. Y Isaías 8, capítulo 8, versículo 8 dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Y el versículo 10 lo termina: tomad consejo y será anulado, proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Añadiendo a lo de Emanuel. Fíjate, gracias por añadir otra ayuda. Ponlo en el chat para que la gente sepa en dónde estaban leyendo. Fíjate cómo es que el Espíritu Santo, para que la gente tenga idea y conciencia, y voy a explicar esto, como el profeta, ya esto hemos hablado, el trabajo del profeta. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, te va a pasar esto, si tú haces esto. Y llega el momento que el muchacho no te hace caso, te ignora totalmente, y cuando llega un año después, le pasó la situación y él se va a acordar. Fíjate cómo me lo dijo el profeta, que me iba a pasar. Y me pasó exactamente como me dijo mi papá. Eso es profecía. Y sin embargo, aún así, el muchacho no lo entendía. En este caso, Isaías aborda totalmente la llegada del Emanuel, Dios con nosotros, a la tierra. Por eso es tan importante cuando nosotros leemos esta parte, cuando dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese. Hermano, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si no se hubiese cumplido la profecía? Contésteme a alguien por ahí. Yo quiero saber, yo no sé. Estuviéramos ofreciendo sacrificio todavía. Estuviéramos esperando al Mesías. Y esperando al Mesías y matando por ahí vacas y cuantos animales, pobre perro mío. Todo el mundo se va, porque o sea, si la profecía no se hubiese cumplido, todavía estuviéramos nosotros haciendo sacrificio, esperando todavía el advenimiento y viviendo en ese primer convenio. La ley, ¿verdad? La ley vieja. Sí, ley viviendo la ley vieja. Ajá. En ese viejo pacto estuviéramos nosotros. Por ende, aquí Mateo se acuerda claramente de esta palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Hermano, por favor, miren acá, en esa palabra inspirada por Dios que dice, todo esto aconteció en pasado. Todo esto aconteció. Mateo habla en pasado para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sígueme leyendo, Miriam. 24 y 25.
Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aguántate ahí. Punto importante antes de entrar a desmenuzar estos versículos. Pregunto, dígame usted, ¿qué significa? Y no la conoció hasta que el niño haya salido. Cuidado, cuidado, no sea gráfico, suave. But she was still a virgin all the way until she gave birth. Muy bien, muy bien, muy bien, muy José bien. José no la tocó a ella de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No hubo, en el término griego, en el idioma griego, Conocer. conocer, muy bien. La palabra conocer significa tener relación íntima. Desde el término griego, conocer es tener relación íntima. Cuando usted, y estoy hablando en el griego, puede ser que en el hebreo sea otra definición, ¿ok? Estoy hablando del griego. Aquí Mateo conoce bien la situación y sabe bien utilizar las palabras correctas y lo que estaba sucediendo para dejarle saber al mundo que José no había conocido, no había tenido relación, pero no la conoció, no había tenido relación sexual, no la había tocado hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué bello. Qué bello esto, qué bello esto. Ajá, dígame, ¿quién me alzó la mano? Que hay un micrófono abierto por ahí, no sé quién es el micrófono abierto. Ok, seguimos hacia adelante, vamos a entrar en detalle. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? Muy bien. Seguimos. Vamos al nacimiento de Jesús en Beacon. Estamos en el, si usted tiene ya Beacon, no sé cuál es la página, honestamente, porque yo trato de sacarlo así para no tener todo el libro enfrente a mí. Estamos en el capítulo 1, nacimiento de Jesús, y voy a leer por acá. Dice: las llamadas narrativas de la infancia de Jesús se encuentran en Mateo 1, 18 y en el capítulo 2 y Lucas 15. Ambos relatos son casi completamente distintos. Cuando habla Beacon, habla de que el relato de Lucas y Mateo son distintos, pero no se contradicen. Ni Lucas se contradice con Mateo, ni Mateo se contradice con Lucas. Un comentarista que coopera mucho con Beacon, Plummer, comenta y dice: las dos historias, Lucas y Mateo, concuerdan no solo en el hecho principal del nacimiento virginal, sino también en lo que respecta a su método. Sucedió por la agencia del Espíritu Santo. Por eso este erudito hace a continuación una lista de los 4 puntos en los cuales Mateo y Lucas están de acuerdo, que son las más amplias señales de la realidad histórica. Vamos aquí a tener estos 4 puntos que son importantes y se los voy a dejar a ustedes. Número 1. Primer punto en que Mateo y Lucas están de acuerdo: cuando José y María conocieron la voluntad divina, estaban desposados. Desposado es que cada uno estaba en sus casas, no estaban juntos, estaban desposados. Esa es una realidad, una similitud entre Mateo y Lucas. Número 2, Cristo tenía que ser llamado Jesús. Otra similitud. Y tenía que ser llamado Jesús para que los judíos entendieran quién era él. Número 3,
que nació en Belén. Y número 4, se crió en Nazaret. Por eso la historia del nacimiento de Jesús está relatada en forma bella y delicada. Estaba María desposada con José, versículo 18, quizá con promesa de matrimonio, que esta es la parte que usted te tiene que imaginar en su mente, con promesa de matrimonio o comprometida. El verbo griego empleado solo lo hallamos aquí en Mateo y en Lucas, cuando habla de comprometida, compromiso. Cualquiera de las formas significa prometer en matrimonio, dar palabra de casamiento, contraer actividades esponsales. Y estos eruditos solamente quieren dejarnos saber que el nacimiento de Jesús es totalmente divino. Por eso te habla de desposarse, estaban desposados. Por eso te habla de que no la conoció hasta que Jesús nació. En el gremio judío hay un punto, voy ahora, mamá, antes que tú hables, en el gremio judío hay un punto muy importante de Mateo, y esto yo lo voy a traer, esto lo aprendí, hermano, ayer, y se lo voy a confesar. Esto es importante, y viendo historias de judíos en Netflix, que hay muchas historias de judíos ortodoxos, les recomiendo que vean estas historias porque es importante poder ampliar nuestro conocimiento. Debe recordarse que entre los judíos el rompimiento de un compromiso, oiga esto, un compromiso requería un divorcio formal. Oiga esto, o sea, un compromiso es como yo conocí a mi esposita, a Desi, y le digo, yo me comprometo contigo a casarme. Si yo rompo ese compromiso, tenía ya que establecer en la cultura judía un divorcio. Y eso significaba que la mujer la echaban, si la mujer no la tomaban en cuenta, ahora la mujer la echaban a un lado. Abusaban de ella. No te quisieron. Tú no sirves. Dime, mamá. Claro. Podríamos pensar que volviendo a esta historia del nacimiento de Jesús, si nos dejamos llevar un poquito por Chosen, nos podemos dejar llevar que María le contaba a Mateo, porque él era el que siempre iba anotando todas las cosas. Sí. Yo sé que está inspirado por el Espíritu Santo, pero aquí leyendo la historia nuevamente me viene esa imagen de cuando María y Mateo se conocen en la serie de Chosen. Sí, te quiero preguntar, cuando tú me dices fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con eso? Que yo sé que cuando Mateo escribió, porque ya ellos escriben después que Jesús, ¿verdad? El libro de Mateo ya Jesús había ascendido. Me imagino que el Espíritu Santo le trae a la memoria según él va escribiendo y también recordándose de las cosas que María ahí lo dijiste, o sea, aquí hay dos vertientes. Obviamente el Espíritu Santo tiene que estar, pero está la vertiente del recuerdo o de lo que tú traíste o de las historias que estás anotando. O sea, hay tanto contexto espiritual inspirado que no podemos obviar, pero también está el contexto del escriba, de lo que acuérdate que el escriba es importante
dentro de la cultura judía, los escribas, casi todos los judíos tenían que pasar por escuela de escribas, porque tenían que escribir. Ese era el trabajo de casi todos los estudiantes, escribir las historias desde que salieron del exilio egipcio. Por ende, aquí sí está inspirado por el Espíritu Santo, pero también hay inspiración humana que no podemos dejar por alto. Muy bien, muy bien. Sigue más. Perfecto, sí. Y dice, hay otro erudito que dice, esto es importante también, esto es historia y esto es cultura. Dice que las relaciones entre jóvenes comprometidos eran tan sagradas que, oiga esto, que esto es importante, que cualquier violación era tratada como caso de adulterio. Ningún lazo podía quedar disuelto, sino como después del casamiento por medio del divorcio legal. Esto es, Estados Unidos la tiene fácil. Entonces, antes que se hubieran casado o que hubieran tenido alguna relación matrimonial, hablando de el despose entre José y María, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. De este modo, Mateo confirma plenamente el relato más detallado. Y esto colocaba a José en una posición muy difícil. Y como era justo, no sentía que debía seguir adelante con sus planes matrimoniales. En un momento, José, ¿qué pasó cuando llegó la noticia? ¿Qué pasó con José? Alguien me hable. Cuando llegó la noticia que María había sido concebido, porque el ángel le dijo, la iba a dejar. La iba a dejar, lo iba a hacer calladito para que no la piedraran o la mataran, pero la iba a dejar. Se iba a ir para que ustedes vean cómo Mateo defiende también tanto la postura de María como la postura de José. Caramba, el hombre tiene, caramba, tiene razón, el hombre está herido. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde tú saliste con esa barriga, muchacha? Tú no sabes lo que va a pasar aquí. A mí me van a matar y a ti también. Yo me voy de aquí. Yo me imagino, porque es que estas culturas eran, hermano, cuando trajeron a la mujer a apedrearla, se la trajeron frente a Jesús. Y ellos venían con la ley de matarla. Con la ley de matarla. Porque la ley los protegía a ellos. Y sin embargo, se le vio la tortilla española. Entonces, en esto colocaba a José en una posición difícil, pero como era hombre misericordioso y amaba profundamente a María, no quiso infamarla. Búscame el versículo 19. Búscame el versículo 19 de Mateo 1:19. A ver qué dice. O sea, es decir, exponerla a la vergüenza. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oye eso. Déjame irme por aquí, voy a coger el tren, voy a coger el subway, voy a coger el ferry, me voy a ir para Boston y a mí, allá, que Dios reparta suerte con esta, porque yo me voy de todo esto. Fíjate esto, es decir, así que decidió dejarla secretamente. Son puntos que son importantes, no quería infamarla, porque la amaba y la quiso dejar secretamente. Todo lo que se requería era la presencia de 2 testigos en un tribunal para poder exonerar a José de cualquier problema. ¿Ok? Yo no tuve relación con ella. A mí no me vengan a matar. Eso no fui yo. Esa barriga no es mía. Búscate ver qué pasó aquí. José se volvió, aunque la palabra no lo dice. Yo no he llegado a esa parte de Chosen. Por favor, no me la cuenten. Yo la quiero ver. Yo quiero ver esa parte. Pero cuando yo me imagino a este tipo, diache, pero ¿qué pasó aquí? Pero ¿por dónde tú saliste con esta barriga? Tú sabes lo que va a pasar. Aquí vamos a tener un problema en la corte. Aquí nos van a llevar. Yo me imagino. Entonces parece extraño
que José sea llamado su marido. Hay un comentarista, McNeil, que explica esta parte, su marido. Mateo le pone su marido. Búscame la parte esa, creo que el versículo 19. ¿Qué dice? Dice José su marido, ¿verdad? José su marido. Ajá, vamos a hablar. Este muchacho, McNeil, explica, y voy a leer esto que es importante, viene de McNeil. Por lo tanto, después del compromiso, pero antes del casamiento, el hombre era legalmente marido. Oiga esto. Esto es historia. Después del compromiso, pero antes del casamiento, ya el hombre era legalmente marido. ¿Ok? De aquí que fuera imposible una cancelación informal del compromiso. Era imposible. El hombre debía dar a la mujer un escrito. Si iba a pasar algo así, tenía que decirle a la mujer, mira, vamos a escribir esto, vamos a hacer una affidavit, llamar a Sari para que me haga la affidavit y para que me haga el sello de notario, y tú vas por tu lado y yo voy por el mío, y tenía que pagarle una multa a la mujer en corte judaica. Ahora, mientras José meditaba sobre su problema, dice Beacon, estoy leyendo lo que dice Beacon, lo cual me parece sumamente interesantísimo esto. Sobre su problema, aquí viene el Señor a poner las paces. Por eso yo digo, si no viene el ángel a tiempo, pican a María para pasteles y para tamales. Pican a María, porque se le apareció en sueño. Y esto es importante. Se le apareció en sueño. No se le apareció en visión. Oiga esto. El Señor sabe hacer las cosas. A uno se le aparece en visión, a este fue en sueño. El mensajero celestial se le dirigió llamándole José, hijo de David. Aquí viene genealogía. Tú eres José porque viene de la descendencia de David. ¿Viste cómo eran los judíos? Importante. Y este título es el que le daba a Jesús el derecho legal al trono de David. El mismo tú eres Jesús, el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se le aseguró a José que no tenía razón de no recibir a María como esposa. El ángel en el sueño le dice, tú no tienes razón. O sea, ahora te voy a sacar del problema ese que estás pensando. Porque lo que le provenía a María, la concepción que tenía, provenía de el Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo. Esto es un tema de debate para muchas escuelas de pensamiento filosóficos, pensamientos gnósticos, agnósticos. O sea, hay tantas escuelas que escogen y hablan acerca sobre esta situación. Y honestamente, como alguien por ahí me escribió por ahí un señor, una de esas gente que escriben, dice, explíqueme el Dios, cómo usted define al Dios invisible suyo. Yo no lo voy a contestar ¿por qué te voy a contestar? Una pregunta que no tiene respuesta. Porque el que yo siento, yo no lo he visto. Yo no te puedo explicar cómo yo te voy a explicar de un Dios que yo no he visto, pero yo lo siento y lo tengo. De la misma manera, el Espíritu Santo concebió a María y esta concepción es totalmente un milagro divino. Por eso, de esta misma manera, el anuncio le fue hecho a José, tanto como a María. Este anuncio se le fue hecho tanto a José como a María. Ella lo necesitaba para salvarla de la terrible perplejidad y la condición venidera que venía sobre ella. Él lo precisaba para librarlo de creer que ella le había sido infiel. Eran dos situaciones. Número uno, yo estoy encinta. ¿Cómo voy a resolver esto ante la ley judía, ante las leyes, ante mi cultura, ante mi tradición? ¿Cómo yo le voy a decir esto a José? Y José, por otro lado, tenía problemas porque sabía claramente a lo que se iba a amarrar.
Entonces se informó a José que el hijo que habría de nacer llevaría por nombre Jesús, que significa Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Creo que está en el versículo 21. Versículo 21. Sigue la lectura a ver. Porque él, con acento en la E, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está ahí? Sí. Muy bien. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Ahora, la salvación era primero para los judíos, su pueblo. ¿Ok? Yo le voy a decir algo y no discuta, no discuta, no me discuta ni me pelee. Jesús vino para su pueblo y para el mundo. Vino a lo suyo. Está claro y eso está específicamente escrito en la palabra del Señor. Vino para su pueblo. Esa era la promesa, el Mesías. Tres generaciones. Vino para su pueblo. Seguimos. Y luego para todo el mundo. La misión de nuestro Señor no era primordialmente política. La misión de nuestro Señor no era primordialmente política. No era física. ¿Alguien me puede explicar lo que estoy diciendo? La misión de Jesús no era política ni física. Ajá. La misión de él no era llegar para ser el rey de los judíos. Muy bien, esa es política. Y física tampoco era para guerrear ni para matar. No era un sucesor de David. No, viene del linaje de David. El trabajo y la misión de nuestro Señor era moral y espiritual. Lucas 4. Búscame el libro, búscate Hechos 9:26. A ver qué dice. Hechos, si no me equivoco, creo que Hebreos. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26, ¿qué dice? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de medio, gracias mamá, para quitar de medio el pecado. Vino para salvarnos del pecado, no en el pecado. Y cuando hablamos, añadimos esto a nuestro escrito, el trabajo moral y espiritual. Vaya a Lucas 4, ya lo hemos hablado anteriormente. Quiero volverlo a enfatizar. El trabajo moral y espiritual de Jesús en la tierra. Vaya Lucas 4, por ahí, versículo, cuando tomó el rollo del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, bam, 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 bam. Válgame, Señor, ayúdame, Padre. Lucas 4. 18. Ajá. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ok, vaya suave, ve suave, mamá. Por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Vuelve para darle una sinopsis. Está
llega al templo como de costumbre, llega al templo, toma el rollo y se le entrega el rollo del profeta Isaías. ¿Ok? Eso es que escritura inspirada, el profeta Isaías, y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Primer trabajo, moral, social y espiritual, buenas nuevas a los pobres. Eso es lo primero. En otras palabras, yo no vine aquí a sanar. Yo no vine aquí a levantar muertos. Este es mi trabajo principal. Número 2, ¿qué dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar, segunda labor moral y espiritual, sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, A pregonar libertad a los cautivos y vista a pregonar libertad a los cautivos. Totalmente espiritual y moral. ¿Y cuál es el otro más? y vista a los ciegos. Vistas a los ciegos espiritualmente, ciego espiritual. Y número 5, A poner en libertad a los oprimidos. libertad a los oprimidos. ¿Y qué más? A predicar el año agradable del Señor. El año del jubileo, el año agradable del Señor. Qué poderoso. Vino para salvarnos del pecado. Vino para salvarnos del pecado, no en el pecado. Su nombre tiene una dulzura especial para aquellos que han sido salvos por la gracia. Hay otro teólogo muy cooperador para Beacon, Vicente Taylor, dice, para los oídos cristianos, ningún nombre es tan precioso como el de Jesús. Bello, bello. Seguimos. Estamos terminando. Hoy estamos terminando. Una de las características sobresalientes del Evangelio de Mateo, escrito para los judíos, es, ¿se acuerda que se los dije la semana pasada? La cita frecuente del Antiguo Testamento. Mateo sabe muy bien la Torá, Mateo sabe muy bien los profetas, Mateo sabe muy bien el Pentateuco, Mateo sabe muy bien la ley. Por ende, hay una combinación que el Espíritu Santo le está dando a este hombre entre lo vivido, lo estudiado y lo que está viviendo. Entre lo vivido, lo estudiado y lo que está viviendo. Y esa combinación es poderosa para escribir este libro. La inspiración y autoridad divina de las escrituras se destacan por la forma de la introducción. Ok. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vamos a hablar acerca de esto. Búscate ese versículo, creo que es el versículo 22, si no me equivoco, Miriam, en el capítulo donde estás leyendo, 22, o no sé quién lo leyó, pero alguien. Dice, Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? espérate, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿dónde está? El 22, Capítulo 1, 22. versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. El versículo 22, sí. El uno. Capítulo 1, versículo 22, mamá. Sí, estaban aquí. Del libro de Mateo, mamá. Mateo. Del libro de Mateo. Espera, voy para atrás. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo? Sí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, manténlo ahí, mamá, no cierres ese libro. Entonces, por eso claramente estamos hablando de que el Mateo utiliza para que se cumpliese lo dijimos la semana pasada. ¿Alguien sabe cuántas veces se menciona para que se cumpliese lo dicho? ¿Alguien lo sabe? Quiero saber si me estaban escuchando la semana pasada.
¿Cuántas veces se menciona para que se cumpliese lo dicho por el Señor? ¿Cuántas veces? 13. 13 veces, muy bien. Pero Jorgito va a seguir con el 6. En Juan, Jorgito, en Juan lo dice 6 veces, mi amor. Táchalo hoy, táchalo. En Juan lo dice 6 veces. Chico, pero bórralo en el nombre de Cristo. Juan lo dice 6 veces, Mateo lo dice 13 veces, mi amor. Te amo, mi vida, te amo. 13 veces para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Entonces sigue una cita. Entonces hablamos de Isaías 7:14. El nombre hebreo Emanuel es interpretado como Dios con nosotros. Versículo 23, que acabo de leer Miriam. Entonces José obedeció al mandato del ángel, llevó a María a su hogar como su esposa. Oiga esto. Y yo me hago unas historias en mi cabeza tremenda. Él dice, bueno, me lo está diciendo el ángel en sueño, se lo confirma el ángel a María. Esto es espiritual porque yo conozco la ley, conozco a los profetas, conozco lo que hablaron los profetas. Esto es espiritual. Yo voy a obedecer. Llevó a María a su hogar, pero no tuvo relaciones maritales con ella, sino hasta después del nacimiento del niño prometido. ¿Ok? No tuvo relaciones con ella hasta después, no la conoció hasta después que el niño naciera. El significado, ya lo habíamos dicho ahorita, del lenguaje en este lugar ha sido indicado por Plummer, que es otro exégeta, que asevera que el empleo del tiempo imperfecto va contra la tradición de la perpetua virginidad de María. Bla, 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 bla. Añade que si bien el empleo fuera... Vamos para otro punto que estamos terminando. Hay otro erudito, y con esto terminamos hoy. Campbell Morgan encuentra en este párrafo. Dime, mamá. Sí, yo quería decir que tenemos que entender que del libro de Malaquías al libro de Mateo hubo 400 años de silencio, donde no habían profetas hablando de que Dios dijo, hasta que no nace Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista ha nacido y ha proclamado de que viene el Mesías, ¿no? Es correcto. O todavía John the Baptist was small because Jesus wasn't born. Bueno, because they're only 6 months apart, right? Sí, Juan estaba, pero estamos hablando del libro de Malaquías a Mateo. Hay 4 siglos que no hay un silencio y la gente se están volviendo locos porque Jehová no nos habla. ¿Qué pasa con nosotros? Me imagino que la gente está haciendo su juicio. Juan estuvo hasta que Jesús llega para ser bautizado, pero Juan estaba. Porque en una parte, en una parte del mismo libro de Malaquías, creo, se habla acerca de Juan en algún momento. Solamente hago la pregunta porque si hubo pensando, ¿verdad? Que si hubo 400 años de silencio y ahora aparece un ángel a hablarte de que el Mesías viene a través de la que tú estás comprometido, pues para él tuvo que ser una gran noticia. Yo tampoco la voy a tocar. Es correcto. Hablando de por qué José no tocó a María, ¿verdad? Sí. Él no la tocó hasta que Jesús no nace, porque fueron tantos los años que esperaron escuchar de Dios que ahora han escuchado y él yo no creo que la vaya a tocar. Sí. Pero el punto, sí, yo entiendo tu punto. Ahora, el punto más importante de todo esto es la revelación del ángel, de la palabra del ángel, porque
Honestamente, tanto silencio hubiese causado más una situación más difícil si el ángel no llega a tiempo y aclara la situación. Porque públicamente hubiese quedado María en una desfachatez y en un adulterio. Acuérdate que esta gente no perdonaban. Esta gente iban a romper aquí, a romperle la cabeza a cualquiera y más a la mujer. Porque los hombres siempre con el espíritu machista no cometen error. Lo que cometen error son las mujeres. Entonces, cuando esto pasaba, era un crimen violento para la cultura y la tradición judía. Por ende, lo que tú me quieres decir es que entre tanto silencio, ahora viene un ángel y aclara la situación a José. Él tuvo que pensarlo varias veces. ¿Será esto? O sea, porque el ángel se le revela en sueño. En sueño. ¿Por qué en sueño? Porque es más privado. Es más íntimo. Es más íntimo el sueño que venir de frente y aparecerse, como se le apareció a los ángeles, a los pastores, como se le apareció a los pastores allá que estaban pastoreando, valga la redundancia. Dime, papito. Perdona la molestia. El ángel se lo aclaró a José, pero ¿quién se lo aclaró al pueblo y a la otra gente para que no la apedrearan, no le hicieran mal a ella? El asunto aquí es un asunto bastante difícil porque acuérdate que ahora vamos a estudiar la visita de los magos, los pastores y los magos. El Espíritu Santo fue aclarando la situación poco a poco. No se podía presentar totalmente al pueblo porque iba a causar un revuelo y aún así el misterio era tanto, tanto que cuando llegó Herodes, ¿qué pasó? Se enojó y dijo, vamos a matar a estos muchachos, porque ya eso es para mí, esto es una prueba esto es una prueba, se puso a la defensiva, está tentando contra mi reinado y tenía que acabar con todos los niños, por eso fue el edicto de Herodes, matar a todos los muchachitos. Por eso no hubo un anuncio a todos, fue a los grupos que él tenía que ir. Total, ahí vamos a José, vamos a María, vamos a los pastores, vamos a los Reyes Magos, a los magos de Oriente. ¿Ves? Te puede decir al remanente fiel. Y a remanente fiel, exacto, que sepa. Pero fue hermético, el anuncio fue hermético. Muy bien, muy bien. Van, Dios con nosotros. Entonces su nombre es Emmanuel. Dice Campbell que encuentra en este párrafo dos declaraciones proféticas. Muy bien, Campbell encuentra dos declaraciones proféticas que le dice a él claramente la esperanza. Él lo pone como esta es la esperanza. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acuérdate que eso fue lo que pronunció Isaías. Y número dos, la realización de lo que Dios quiso en Jesús, que fue llamar a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los puntos en esta noche más importantes es la genealogía de Jesús. Los tres grupos de 14, con 14 generaciones. Cada generación consta de 20 a 40 años. Cada generación consta de 20 a 40 años. ¿Y Mateo va hasta dónde? ¿Hasta dónde va Mateo? ¿Alguien me puede decir? En la genealogía, ¿hasta dónde va Mateo? Cristo. Abraham. Hasta Abraham. Hasta Abraham. Mateo en la genealogía va a Abraham.
Por si acaso usted no lo tiene, yo se lo voy a otra vez a poner aquí. Esta tabla es importante porque aquí le dice a usted exactamente el primer grupo. Hasta David. Abraham, el primer grupo de 14 va de Abraham a David. 14. Búscame el versículo que habla de los 14, creo que el versículo 17 por ahí. Y el segundo grupo es el grupo real, los reyes. Aquí son los patriarcas. Aquí son los patriarcas. Y el segundo grupo es el grupo real, los reyes. Que hay 14 generaciones. Hay reyes buenos y hay reyes malos. Aquí hubo como ese Roboán, es un rey malísimo, pero está en la genealogía y se puso. Y el tercer grupo es el grupo que evidencia claramente que Jesús es el Mesías. Va desde Jeconías hasta Jesús. Son 3 grupos de 14. ¿Qué dice el verso, por favor? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Dale para atrás. Vete una vez más para yo descifrárselo aquí a ellos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Ese es el primer grupo. 14. Aquí están. 14 generaciones. Desde Abraham. ¿Quién va hasta Adán? ¿Cuál de los evangelistas va hasta Adán? Lucas. Lucas va hasta Adán en la genealogía. Mateo va hasta Abraham. ¿Por qué, Juanzo? ¿Por qué genealogía? ¿Por qué Mateo habla de la genealogía? Para saber la procedencia y la calidad de persona. Muy bien, la procedencia e identificar claramente quién es este judío. Mateo le habla claramente al pueblo su genealogía de los patriarcas, de los reyes y el tercer grupo para dejarle saber que es el Mesías prometido. Mesías prometido. La genealogía es importante en la tradición y cultura de un judío. Se te preguntaba, ¿de dónde tú eres? ¿Quién son tus padres? ¿De dónde es tu simiente? ¿Quién es tu generación? Esa es la parte esencial de los judíos. Para saber la procedencia de este y que no sea un falsante. Que no sea un falsante. Por eso Mateo le habla claramente. ¿A quién le escribe Mateo? ¿A qué grupo? ¿A qué pueblo? Judíos. A los judíos. Judíos, muy bien. Israel, mamá, eso mismo, pero judíos, judíos, al grupo hebreo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nos vamos, estamos más claros que un barril de brea. Cuando vengamos, le vamos a dar examen. Prontito vienen las pruebas. La semana que viene entramos en el capítulo 2 de Mateo. Terminamos allá en el cielo cuando venga Cristo a buscar. Hago un break aquí que estamos estudiando. Espérate, papá, estamos estudiando el libro de Mateo. Y vamos capítulo por capítulo, muchachos, terminamos en el cielo. Aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Qué bueno, gloria al Señor. Voy a parar esto aquí.